madres y quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para todas las mamás que hoy nos honran con su presencia y darle la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Y creo que hoy el Señor nos regala un gran día para sonreír, para poder conectar, incluso recordar y reflexionar en esa labor tan importante como lo es la labor de las madres. Y por favor, si tienes cerca allí alguna, dile feliz día, Dios te bendiga. Vamos, anímale diciéndole: síguele haciendo bien, síguelo haciendo bien, por favor. Síguete esforzando. Ahora dile gracias, gracias por tu esfuerzo y por lo que sabemos Dios a través de cada maternidad desarrolla en el corazón de hijos físicos y también en el corazón de hijos espirituales. Y hoy tenemos un tema especial que hemos titulado El propósito de ser mamá. Un regalo de Dios para la familia. ¿Cuántos están de acuerdo con esta frase? Mamá es un regalo de Dios para cada familia que se levanta. Y hay un propósito en medio de la maternidad y este rol tan hermoso que el Señor le ha entregado a la mujer. Y en medio de todo ello podemos ver la gracia de Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de escribir cartas. A ver, ¿alguien ha escrito alguna carta a mamá en algún momento de su vida? Yo les animo a escribir, tal vez no es una carta, pero sí un mensaje, un recordatorio con palabras de afirmación que puedan afirmar el corazón de esa mamá y recordar lo que hay en el corazón. Y en la antigüedad las cartas eran usadas para ser no solamente un instrumento literario de comunicación para mantener la unidad de pensamiento, de doctrina, de instrucciones, sino que se convirtió luego a través del apóstol Pablo, que fue un exponente principal de cartas maravillosas, como la forma que él usaba para corregir conductas, para inspirar a comunidades de fe, para impulsar el reino de Dios a través de todo lo que se tenía que recordar con respecto a las enseñanzas de Jesús, pero también cómo se podía colocar eso en práctica en la vida cotidiana. Así que cada carta que escribió el apóstol Pablo mostraba cómo se aplicaba ese mensaje de Jesús y cómo también podían ser maravillosos instrumentos para leerlas en asambleas, en lugares donde otros podían escuchar. Y Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, un hijo a quien Pablo amó profundamente por la cercanía y la conexión. Así que él fue enviado a plantar iglesias, a plantar comunidades de fe, y Pablo era el responsable de las iglesias de la región de Éfeso. Y ante tal responsabilidad él debía contar con un mentor, un discipulador, que era justamente el apóstol Pablo, para ayudarlo en esta tarea. Pero hay una carta especial que Pablo envía a Timoteo donde resalta la labor de dos mujeres en su rol de maternidad. Y yo quiero que podamos leer 2 de Timoteo capítulo 1 versos 1 y 2. Y aquí está Pablo escribiendo una carta con la misma estructura que tal vez tú y yo conocemos: para fulanito de tal, de fulanito de tal. Así que él dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separábamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Qué carta tan romántica, ¿verdad? Expresando tanta afirmación, tanta nostalgia, tanto recuerdo, pero tanto amor. Pero el verso 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti.
Y sabes, Pablo pudo haberse atribuido en algún momento de esta carta la fe que Timoteo estaba desarrollando, porque Pablo era un hombre que había tenido una relación personal con Jesús, había sido transformado y ahora se dedicaba a extender la palabra del Señor. Él había adoptado a Timoteo como hijo espiritual, así que él estaba modelándole una vida de fe congruente con el arrepentimiento y un nuevo comienzo. Él pudo tal vez haber expresado: qué bueno que estás siguiendo mis pasos como tu mentor y discipulador. Él pudo haber dicho en esta carta: qué bueno, Timoteo, que me estás obedeciendo. Qué bueno que estás escuchando lo que yo te instruyo. Y aunque eso era cierto, Pablo recordó dónde estaba la verdadera esencia y dónde había empezado todo con respecto al corazón que tenía Timoteo. Y él dijo: lo que yo recuerdo y lo que tengo en mente justamente es lo que está en ti, gracias al modelaje de tu abuela y de tu mamá. Timoteo era el resultado probablemente de muchas oraciones de una mamá y una abuela que habían formado con el modelaje de su propia vida una fe que de forma trascendental estaría en los planes de Dios para la expansión de un reino que no tendría fin, el reino de Dios. Así que una abuela primero creyó y cumplió su rol materno. Muy bien. Y luego una mamá se levantó y multiplicó en la esencia de un hijo propósito, identidad y una manera de responder con un sí al llamado del Señor. Tal vez esas madres nunca imaginaron lo que ellas estaban haciendo al formar y al criar a un pequeño niño que estaba siguiendo sus pasos de cerca. Tal vez ellas nunca pensaron que estaban siendo parte de un plan que luego iba a tener respuesta en una conexión divina. Ese niño vuelto hombre con una alianza correcta, como lo fue el apóstol Pablo. Y es que el buen ejemplo de una madre puede marcar el propósito de un hijo. ¿Puedes repetirle eso a una mamá que tienes allí cerca? ¿Sabes? El buen ejemplo de una madre, de una abuela, puede marcar el propósito de un hijo. Y yo quiero hablarles hoy a las abuelas y a las mamás que están aquí. ¿Me pueden alzar las manos a ver? Y tal vez a quienes nos están viendo, ese rol tan espectacular de las abuelas, de las mamás. Y sabes, una fe sincera, que fue lo que Pablo resaltó en esta carta, no tiene que ver con una fe y una vida perfecta. Una fe sincera tiene que ver con una coherencia constante en el tiempo entre lo que se cree y cómo se actúa cuando nadie está mirando. Se manifiesta en la calidad de vida de las relaciones. Cuando un hijo ve el comportamiento de una mamá que sabe perdonar, cuando un hijo ve el comportamiento de una mamá que no juzga ni levanta el dedo acusador, sino que aprende a confiar y a esperar en la justicia del Señor. Una fe sincera tiene que ver cuando un hijo o una hija puede ver a mamá relacionándose de forma saludable con otras personas y puede y está habilitado para seguir esos pasos. Una fe sincera tiene que ver con la integridad de decisiones diarias. Y hace tiempo, o hace unas semanas atrás, hablábamos de sabias decisiones. Así que una fe sincera se manifiesta cuando mamá sabe mantener la calma y la esperanza, aun cuando los planes fallan, porque confía. Una fe sincera se manifiesta cuando mamá mantiene una vida en pureza, dependiendo de Dios para las decisiones más importantes en su vida. Y sabes, yo quiero compartir un testimonio que escuché de un orador de la Cumbre Global de Liderazgo, Rory Biden, experto en desarrollo empresarial, impulsador de todo un desarrollo de liderazgo, un orador principal también de la Sala de la Fama. Y sabes, este hombre a sus 6 años hizo una pregunta a su mamá. Y él le dijo: yo tengo padre. Y esta mamá soltera
al enfrentarse a esta pregunta tan difícil de un niño, como es usual que los niños hacen preguntas incómodas. ¿Alguien se ha enfrentado a las preguntas incómodas de los niños? Diga así, Así que este niño preguntó a su mamá, yo tengo padre, a sus 6 años. Y ella decidió contarle esa parte de la historia. Así que empezó a hablarle a este niño y a decirle, yo en mi adolescencia salí embarazada y me casé, pero me fue muy mal y me separé del padre de tu hermano. Luego, a través de un par de años, volví a establecer una relación, volví a salir embarazada, me casé y te tuve a ti. Pero luego volví a fallar y me divorcié, me separé y tomé la decisión de que no había nacido para estar casada, así que cerré mi corazón y pronuncié estas palabras: yo nunca me voy a casar. Así que por eso es que nosotros somos 3. Y aunque no tengamos mucho dinero, no importa. Somos 3, nos amamos y todo está bien, vamos a salir para adelante y vamos a luchar. Pero sabes, el niño dijo, mamá, ¿pero no crees que sería genial tener un padre? Y esta mamá responde y dice, eso no va a pasar, Rory. Somos nosotros 3 solamente. Y el niño sigue insistiendo, mamá, pero yo he visto familias y yo creo que está muy bien que podamos tener un padre. Y ella decidió responderle a través de esta insistencia y ya sin soportar lo incómodo de esa conversación, y le dijo, ¿por qué no sales a la calle y buscas a un buen padre entonces tú? Y sabes, yo pienso en la respuesta de esta mamá para un niño de 6 años. Una respuesta desde el dolor, desde la decepción, pero también desde la falta de confianza en que Dios puede hacer algo. Y yo quiero ahora hablarle a las madres solteras, a aquellas madres que han tenido el gran desafío de la crianza de hijos sin el apoyo de ese papá, sin la compañía tal vez de personas de confianza que puedan ayudarla a impulsarla en esa labor. Sabes, cuando estoy en consejerías con mamás que están actuando con tanto sacrificio y con tanto valor, mi mente no deja de conectar agradecimiento para el Señor, porque yo digo, Señor, qué duro y qué es difícil es esa parte de la historia, es esa parte de la vida. Así que si eres mamá soltera y sigues adelante con mucha valentía y por amor muchas veces te sacrificas, déjame decirte, Dios ve tu dolor y se compadece. Y tarde o temprano, cada semilla de amor que depositas en el corazón de tus hijos será retribuida, porque nada de lo que hacemos a favor de las nuevas generaciones es en vano y Dios no se queda con nada. ¿Sabes qué ocurrió al final de esta historia? A los 10 años este niño logra conectar a su mamá con su entrenador. Y empezaron a salir al cine, a compartir, a tener momentos relacionales. Luego mamá se casa con este entrenador. Algo cambió, algo sucedió. Es la oración de un niño, ¿viste? El deseo ferviente de un niño. Este hombre adopta a Rory, le coloca su apellido y hasta el día de hoy están juntos, más de 20 años de matrimonio. ¿Qué les parece? Hoy día es un hombre influyente. Hoy día es un hombre que puede pararse frente a plataformas enteras para decir que cree en la familia, que cree en las nuevas oportunidades. Y yo te digo, yo no sé cómo está esa parte de la historia en ti, pero los hijos necesitan ver corazones de madres creyendo que Dios tiene un mejor plan y que incluso puede revertir esas decisiones que no estuvieron tan acertadas, pero que en Él hay nuevos comienzos, que en Él hay nuevas oportunidades. ¿Sabes? Jesús también exaltó otro ejemplo maravilloso de maternidad en la Biblia. Y lo exaltó a través de la mamá de Juan el Bautista. ¿La recuerdan? ¿Sí? A esa pareja
que se le presentó el ángel Gabriel y aún en su vejez y con esterilidad pudo entender de que Dios quería tener un mejor plan y plantar la semilla de un hijo en el vientre de una mujer que tenía una sentencia, una pareja piadosa, justa, que en su vejez recibió un hijo con propósito. Y en Mateo 11:11 Jesús dice: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Un profeta, primo de Jesús, que abrió un camino de arrepentimiento y bautismo en agua para que se estableciera el plan de salvar a la humanidad. Un niño que fue criado con propósito y formado para responder a ese gran plan, una voz de influencia que se levantó no solo en los escenarios espirituales, sino que trascendió a la esfera de gobierno. Una voz que no tuvo temor y actuó con valentía cuando las cosas no estaban bien y cuando tenía que hablarse con verdad y denunciar donde había corrupción. Así que la influencia de este niño, que fue enviado a un hogar con propósito, trascendió y también marcó la historia de lo que estaba ocurriendo en medio del plan de salvación, porque Jesús, el profeta, el Mesías prometido, venía luego de él. Así que su autoridad moral resulta en ese momento muy peligrosa para los gobernantes de esa época, porque él insistía en que los gobernantes tenían que ser guardianes de la ley y cumplirla con su propia vida. Así que Juan no solo habló de arrepentimiento espiritual, sino de una reforma de conducta de los funcionarios públicos, una reforma de todas las fuerzas del orden, señalando lo que estaba mal. Así que le habló a recaudadores de impuestos, le habló a los soldados, le habló al rey Herodes, a todos los que tenía enfrente en esta esfera de gobierno. Y yo te digo algo, ¿sabes? El Señor está levantando una iglesia con una voz de influencia como Juan el Bautista, que pueda levantarse frente a las autoridades que no están cumpliendo con la ley de Dios y establecen leyes contrarias a los principios bíblicos. Y es allí donde tú y yo debemos levantarnos de forma congruente, con una vida pegada a los principios del Señor, donde Él honre lo que hablemos y lo que podamos decir en momentos específicos, y con valentía señalemos lo que no anda bien y señalemos el pecado. Porque si no lo hacemos, si no levantamos nuestra voz como lo hizo Juan el Bautista, entonces estamos perdiendo el propósito que como iglesia Dios ha pensado que cumplamos. Y yo quiero enseñarte un poco a través de este pequeño árbol genealógico lo que ocurría cuando llegó Juan el Bautista y cuando estuvo Jesús caminando en la tierra. Y es esta imagen acerca de los Herodes, el árbol genealógico de los Herodes. Y está Herodes el Grande. Y esto es una dinastía que estaba en ese momento. Herodes el Grande tuvo 3 hijos: Aristóbulo IV, Herodes Filipo I y Herodes Antipas. Y Herodes Antipas era el que gobernaba en la época de Juan el Bautista y de Jesús. Y mira toda la dinámica de este reality show. Que si tal vez se hubiese podido colocar cámaras de lo que ocurría en medio de la familia de los reyes, nos hubiésemos quedado impactados y tal vez diríamos: ya también pasaba, yo creía que era solo en este tiempo. No. Así que Aristóbulo, este hijo de Herodes el Grande, tiene una hija llamada Herodías. Es la mujer que ven allí. Esta mujer Herodías se casa con su tío, Herodes Filipo I. Y ella tiene un primer esposo, una primera relación, de la cual nace una hija, que aunque la Biblia no lo menciona, la historia dice que se llamaba Salomé, y ahí pueden verla. Así que esta hija es producto de la familia entre un tío y una sobrina. Pero luego esta mujer Herodías
tiene unas segundas nupcias. Y las segundas nupcias estaban prohibidas con respecto a la ley levítica. Así que ahora es la esposa de Herodes Antipas. Y era algo que no estaba permitido según la ley. Y Juan el Bautista, como defensor de la ley, como defensor de lo que debía hacerse, entonces empieza a señalar esta relación. Empieza a decir, eso no está bien. Y lo que se espera es que ustedes modelen una vida congruente. Lo que se espera es que ustedes realmente hagan justicia. Así que empezó a ser la piedra en el zapato de la familia real. Y empezó a levantar su voz y no se intimidó por el poder, no se intimidó por la posición, sino que direccionado por el Espíritu Santo cumplió la voz que tenía que levantarse para llamar al arrepentimiento, incluso en los ambientes de gobierno. Y yo te pregunto, ¿crees que en todas las esferas se necesita arrepentimiento? ¿Crees que en todos los lugares se necesita el mensaje de Cristo para que las personas se vuelvan a Él y cambien su manera de vivir y sean transformadas? Yo creo que sí. Eso era exactamente lo que Dios quería cuando envió a Juan el Bautista a predicar acerca del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero ocurrió una escena. Juan el Bautista es encarcelado. Y Herodías, esta mujer que estaba muy furiosa y enfadada por el mensaje de Juan el Bautista, por esa intervención, que quería cortarle la cabeza y acabar con él, aprovechó una escena. Así que en Marcos capítulo 6, verso 21 dice, el día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta. Invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Y mientras cenaban, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a todos los que estaban allí, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aún si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré. ¿Qué tal esta oferta? Ahora la muchacha salió del salón, fue donde estaba Herodías, su madre, y le preguntó, ¿qué podría pedir? Herodías le respondió, pide la cabeza de Juan el Bautista. Esta parte de la historia es uno de los ejemplos más crudos sobre cómo la influencia de una madre, de un padre, puede desviar el destino de su hijo. Una joven que tenía el mundo a sus pies, el rey le había prometido, hasta la mitad de mi reino estoy dispuesto a darte, pídeme lo que quieras. Y sabes, esta escena me recuerda a la historia de la reina Esther. ¿Alguien la puede traer a su memoria? Una joven huérfana que estuvo frente a la misma propuesta. Y cuando se acerca delante del rey Asuero en ese momento y el rey le dice, Esther, pídeme lo que quieras, yo estoy dispuesto a darte lo que tú me digas. Ella dijo, quiero que por favor mi vida sea salva y la vida de mi pueblo. Ella pidió por vida, pero la hija de Herodías pidió por muerte. Ante la misma propuesta y la misma oportunidad. Ahora la madre le induce a pedir muerte en lugar de bendición. Y yo me pongo tal vez a pensar en la vida adulta y la responsabilidad que estaba sobre esta muchacha. Y cómo eso puede tener una aplicabilidad hoy día cuando muchas veces no se goza del modelaje y el testimonio de una mamá piadosa, de una mamá conforme al corazón de Dios. Sabes, Esther buscó identidad en Cristo, en Dios. En ese momento de la historia,
Esther decidió ante una sentencia de muerte para el pueblo judío buscar a Dios, ayunar, buscar alianzas con sus doncellas, con su primo Mardoqueo, su padre del corazón, y crear un gran plan para que el rey Asuero pudiera hacer algo. Pero no ocurrió esto así. Salomé podía pedir seguridad financiera, tierras, un futuro próspero, pero no fue así. Y ahora quiero hablarte a ti, hija, y a ti, hijo, que tal vez no ves ese ejemplo o no has recibido el ejemplo de una madre conforme al corazón de Dios, que ha aprendido a conocer a Cristo. Hay una oportunidad para revertir la historia. Hay una oportunidad para hacerlo bien. Cristo es la salida. No dejes que las decisiones de dolor, no dejes que las decisiones de falta de perdón que estuvieron ancladas en el corazón de tu mamá se multipliquen ahora en tus decisiones, porque Dios te da libre albedrío. Y reposa sobre ti la responsabilidad ahora de buscarlo a Él, de conocer qué dice su palabra y empezar de forma desesperada a revertir las historias de tu familia, de tus antepasados y de eso que sabes que puede empujarte al abismo. No dejes que las decisiones incluso de tus padres te alejen del propósito que Dios tiene para ti. Asume tu vida adulta y escapa por tu salvación. Perdónales, ora por ellos. Deja que Dios actúe, tenga misericordia, deja que el Señor haga lo que tenga que hacer, suéltales, pero proyéctate en el futuro que Dios ha preparado para ti y deja que Dios te sane. Porque cuando desarrollas sanidad en el corazón y Cristo te sana, entonces luego tú también te conviertes en instrumento para que tus padres reciban sanidad y liberación de esa vida y esas ataduras que le llevaron a tomar decisiones incorrectas. Y tu madre que me escuchas, que está siendo confrontada por la palabra que estoy dando, que incluso está siendo confrontada por la vida de Herodías, una mujer que no entendió que su mal consejo podía borrar la identidad de su hija, porque el mal consejo de una madre puede borrar la identidad de un hijo. Y yo te digo a ti, detente. Y hoy la palabra que el Señor me da es una palabra de exhortación en amor. Y tal vez dirás, pero es el día de celebración, alegría y fiesta. Y mientras debatía con el Señor en este pensamiento, el Señor me decía, para que haya celebración debe haber primero sanidad y restauración. Para que haya celebración tengo primero que intervenir el corazón de las madres. Para que haya celebración tengo primero que confrontar y exhortar en amor. Para que haya celebración, debo activar la conciencia para que podamos entonces revertir las historias y entender cuál es el propósito de ser mamá. Mamá, tu voz tiene autoridad y no sabes lo difícil que es para un hijo o una hija saber que quien ama también es la protagonista de su dolor. Cuando estoy en consejerías, atendiendo a hijos adolescentes, a esposas, a madres solteras, puedo medir en medio de esos escenarios cuán duras son las marcas de una historia donde mamá, por ignorancia, tal vez por desconocimiento, tal vez porque ella misma fue víctima de mucho dolor y no supo cómo ser mamá, pero qué duras son esas marcas, qué duras son esas huellas, pero Dios las quiere sanar. Dios es experto para sanar el dolor y la herida, para que una nueva generación pueda levantarse siendo libre, libre para pensar correctamente, libre para sentir correctamente y libre para cumplir el propósito que Dios ha pensado y ha diseñado con cada hijo y con cada hija. Así que sana, crece mamá,
Abre tu corazón a Dios y no lo endurezcas más. La hija de Herodías no fue recordada por su danza o por su linaje, sino por ser instrumento de una ejecución. El mal consejo de esta mamá borró la identidad de esta joven. Y allí es donde tú y yo debemos pedir sabiduría al Señor. Podrías decir, bueno, yo no soy tan mala como esta mujer Herodías. Yo jamás le pediría a mis hijos matar a alguien. Yo jamás le pediría algo tan atroz y tan vergonzoso. Pero hoy quiero decirte, cuidado con el autoengaño. Cuidado con la negación. Porque cuando como mamás no estorbamos el pecado en nuestros hijos, porque cuando como mamá actuamos con indiferencia, con frialdad y dejamos de cumplir nuestro rol delante de la presencia del Señor y físicamente a través del consejo, de la disciplina, de la instrucción, vamos a rendir cuentas al Señor. Y allí hay maldad. Allí también hay una sentencia. Porque a quien Dios le entregó el rol para formar, para instruir, para revertir el comportamiento pecaminoso de los hijos es mamá y papá. Así que si no cumplimos nuestro rol delante del Señor, tenemos que rendir cuentas. Y una y otra vez decirle, Señor, perdóname. Yo me comprometo a estorbar en el pecado de mis hijos. Y muchas veces ese estorbar el pecado no tiene que ver con repetirle una y otra vez lo mismo, gritarle, pegarle. Muchas veces estorbar el pecado en nuestros hijos tiene que ver con una rendición ante la presencia del Señor, desatando el poder de una madre que ora, de una madre que sabe conquistar el corazón de su hijo, el propósito de su hijo en la intimidad con el Señor. Y para eso necesitas lo que acabábamos de repetir en esta canción: elegir a Cristo cada día, sin desenfocarte, sin mirar a los lados. Elegir a Cristo para la crianza, para el acompañamiento, para el consejo, para la palabra llena de sabiduría que debe una y otra vez estar allí. Escúchame, vienes a una comunidad de fe también a rodearte de buenos ejemplos para hacerlo bien, a conectar con otras familias que están en el mismo camino que tú, a conectar con otras madres que quieren levantar una generación con propósito, que ame a Dios con todo su corazón y que pueda realmente dejar un legado de fe para otros. A eso también vienes a una comunidad de fe. Vienes a una comunidad de fe porque quieres ser mejor mamá, porque finalmente el amor por los hijos es el motor más grande que podemos reflejar en esta tierra para luchar, crecer, sanar y entender que hay responsabilidad. Sabes, Pablo sigue escribiendo cartas en el Nuevo Testamento. Pablo sigue instruyendo a las comunidades de fe. Pablo sigue desarrollando instrucciones específicas para esto que llamamos iglesia, tú y yo, para la comunidad de santos. Y hay instrucciones ahora para otro hijo espiritual llamado Tito, quien también estaba frente a una comunidad de fe. Y le dice: Tito, tengo instrucciones específicas para ese lugar donde lideras. Y Tito 2, verso 3 y 4 dice: recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. Y esto es lo que queremos desarrollar dentro de nuestros valores como iglesia. Que las que tienen más experiencia, las que han caminado más en su rol, sea mamá, sea papá, sea hijo, sea hija, puedan entonces hacer una alianza generacional y ayudar a las más jóvenes. Y tú tal vez me puedes decir: pastora, para mí es muy tarde ya. He cometido muchos errores.
Y si pudiera revertir el tiempo, tomaría otras decisiones, defendería más a mis hijos, entendería que es necesaria la palabra firme y disciplinaria. Pero ¿sabes? El Señor nos abre una oportunidad cuando venimos a Él y conectamos con el cuerpo de Cristo. Escoge a una. Escoge solo a una en la cual puedas invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, tu sabiduría, y fórmala. Impúlsala a ser mejor, a cumplir, a amar, a cuidar a su esposo, a sus hijos. Allí está Cristo. Y sigue diciendo, también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Y como hoy es el Día de las Madres, solamente vamos a resaltar atender bien a su familia. Si estuviéramos en un ambiente matrimonial, probablemente hubiese resaltado sujetarse a su esposo, y tiene mucho contexto, así que no nos vamos a detener hoy en eso. ¿Sabes? Es de Dios cuando puedes incluso enseñar a una mamá a preparar bien alimentos para bendecir a su familia, ¿sí o no? Es de Dios cuando enseñas a una mujer más joven a cómo responder correctamente, a no dejarse llevar por la ira, a amar, a tener la palabra apacible, a esperar el momento oportuno. ¿Y sabes cómo se llama eso? Discipulado. Porque mientras más enseñas cómo se hace, esa joven mamá, esposa, está más habilitada para cumplir con este principio: amar a su familia y sujetarse a su esposo. Y cuando tú y yo nos unimos en este propósito, en esta labor, nos convertimos en una iglesia relevante para la familia y para la nación. Cuando tú y yo entendemos cuál es el sentido de esta alianza de familias, cuál es el sentido de nuestros grupos, de nuestros espacios, de nuestros retiros, de nuestras experiencias, entonces trabajamos como un solo hombre, creyendo que Dios nos da la autoridad para poder hacerlo bien y manifestar el reino de Cristo en nuestra casa primero. Porque muchas veces somos ligeros y queremos representar a Cristo y ser embajadores del reino de Dios en el trabajo, donde estudiamos, donde recibimos reconocimiento, fama y afirmación, pero nos cuesta entender que el mejor lugar para extender el reino de Dios es nuestra casa. El mejor lugar para discipular es el corazón de nuestros hijos. El mejor lugar para ser verdaderamente creyentes sujetos es el matrimonio. Y allí entonces somos luz y sal, y somos una iglesia que cumple el diseño divino. Dios quiere que seas una mamá conforme a su corazón. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Mamá, acércate a alguien con el que hayas venido. Y sabes, esta palabra trasciende no solo la maternidad, sino el corazón de cada hijo que está en este lugar. Dios anhela que podamos comprender qué está en su mente. Y si tan solo pudieras proyectarte en el tiempo y decirle: Señor, muéstrame qué quieres tú con mis hijos. Si tan solo pudieras decir: Señor, qué plan tienes allí para ellos, probablemente estuviéramos más ganadas en hacerlo bien. Inclina tu rostro, por favor, allí donde estás, y deja que el Espíritu Santo hoy, a través de su palabra, te transforme. Porque hoy no he venido a darte conocimiento, hoy he venido a impartirte vida con respecto a este rol materno. Una vez recibí una palabra acerca de mi vientre espiritual, y una profeta se me acercó y me dijo: has sido escogida para parir muchos hijos espirituales. Y yo no entendía esta palabra.
Yo no entendía esta forma de hablar. Hoy día, al estar frente a una iglesia, frente a familias enteras, entonces el Espíritu de Dios coloca sobre mí la interpretación correcta de esta palabra. Y si tú estás en este lugar y eres parte de esta comunidad de fe, entonces esa impartición de vida corre como río también en tu espíritu. Y yo quiero que tú y yo oremos en esta tarde para que cada uno de nosotros nos convirtamos en hijos, en hijas que pueden escuchar la voz de su Padre y obedecerla. Padre, aquí estamos como tu iglesia. No podemos esconderte nada. Y hoy, en este día donde culturalmente se celebra el Día de las Madres, queremos ponernos a cuenta contigo. No queremos reír y festejar sin antes acudir a tu presencia reconociendo nuestra falta, sin antes hacer compromisos serios contigo, sin antes tomar en serio el propósito por el cual nos has hecho madres. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tu Espíritu Santo dé convicción de esta palabra y nos hagas caminar como madres sobre aguas profundas. Nos hagas caminar, nadar, Señor, aún hasta llegar al otro lado y allí encontrar tu sabiduría, tu medicina. Allí encontrar lo que tú anhelas para nosotros. Te damos gracias, dulce Espíritu Santo. Gracias porque tú eres capaz de hacer todo nuevo. Y hemos comprendido que nuestra responsabilidad es abrir nuevos caminos de sanidad para que muchos puedan correr a tus brazos, encontrarse contigo y hacerlo bien. Señor, sé que hoy también estás abriendo los ojos y el entendimiento de muchas mujeres que no podían entender y comprender por qué tú les habías dado la bendición y el privilegio de ser madres. Y hoy pido libertad sobre sus mentes para actuar correctamente y para amar el propósito que tú has plantado en cada uno de sus hijos. Señor, oro por cada padre, por cada hombre que tiene la responsabilidad de apoyar el rol materno. Y pido en el nombre de Jesús la revelación de esta palabra. Señor, levanta padres del corazón, levanta madres espirituales, levanta hijos obedientes, levanta familias enteras llenas de tu poder, de tu gracia, y que donde quiera que esté un hijo, una hija tuya pueda decir: allí también hay una familia con propósito. Señor, hoy estamos en este lugar y queremos que tú seas el único digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Limpia, transforma, sana, quebranta, pero también, Señor, envisiona en un futuro lleno de esperanza y en un futuro lleno de paz. A sus pies, yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Oh, yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Nadie me lo impida, déjenme a sus pies. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Oh, yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Nadie me lo impida, déjenme a sus pies. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Yeah, yeah. Yo elijo a Cristo, quiero estar con Él. Nadie me lo impida, déjenme a